Así que con esto hemos terminado la introducción no solamente a las cartas carcelarias en términos generales, sino también en la introducción a Éfeso. Vimos los datos generales, así como su propósito, sus amenazas. Y vamos a pasar a ver la carta a los Efesios verso por verso. Así que mantenga su Biblia en Efesios capítulo 1, verso 1. Vamos a comenzar desde el versículo 1 y terminar obviamente en el último versículo, que es el versículo 23. Lo dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación de su poder, de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Una doxología, por así decirlo, el término doxología quiere decir una alabanza, una exaltación del nombre de Dios, de sus atributos, de su persona. Es como si al comienzo de su carta ya su corazón explotaría por esa pasión que tenía por Dios y el hecho de comunicar verdades tan grandiosas a la iglesia de Éfeso. Él primeramente dice de sí mismo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. El hecho de que él haya dicho apóstol hacía uso de su autoridad como apóstol en su sentido especial y restringido del término. Era un apóstol que no era designado por ningún ser humano, sino fue designado por voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús. Ahora, cuando el apóstol dice apóstol de Jesucristo, da a significar dos perspectivas acerca de ello. Uno, de que ciertamente Pablo le pertenecía a Jesucristo, y dos, de que él era enviado por Cristo, los cuales ambos significados darían por entendido que su autoridad y título no dependían de sí mismo, sino de la otorgada por Jesucristo, a quien se lo debía todo. Él como hombre en sí mismo, Pablo como hombre en sí mismo, no tenía ninguna autoridad, pero como quien enviado de Jesucristo tenía toda la autoridad para exhortar a la iglesia.
De ahí el hecho de que cuando nosotros leamos la Biblia, no lo leamos como si Pablo lo hubiese dicho. ¿No? Hace poco hablaba con un hombre muy estudiado en realidad, pero me sorprendió su comentario cuando dijo, no, eso fue mandado por Pablo y no por Dios. Entonces, cuando caemos en esos errores tan terribles, le estamos quitando parte de la inspiración de la Biblia. No, toda la Escritura fue inspirada por Dios. Obviamente fue comunicada por hombres inspirados por el Espíritu de Dios, pero en sí mismo eso no le quita autoridad. Eso no le quita el hecho de que Dios mismo nos habla a través de su palabra. Entonces dice, por la voluntad de Dios. Al principio de los Gálatas, no sé si se acordarán en Gálatas capítulo 1 en adelante, Pablo recalca el hecho de que su misión fue totalmente independiente de la voluntad humana, al escribir no de parte de hombre ni por medio de hombre alguno, sino por Jesucristo y por Dios Padre. Gálatas capítulo 1, verso 1. Entonces, esto nos da a entender que el instrumento era un hombre, obviamente para comunicar el Evangelio, que empleaba el idioma de su tiempo, pero la voluntad de Dios determinó tanto la misión como los términos del mensaje. Luego él dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracia es el saludo griego y paz es el saludo hebreo. Vamos a estar viendo que Pablo en esta carta se dirige no solamente a los judíos, sino también en cierta forma se dirige también a los gentiles, por así llamarlos, ¿no? Pablo está saludando tanto a los gentiles como a los judíos en esta carta. Gracia y paz a vosotros. Un comentarista decía que esto, en cierta forma, Pablo encierra un significado bastante valioso, porque por gracia somos salvos y esa gracia da paz a nuestro corazón. Y él decía, si la primera parte del saludo trata sobre la redención que obtenemos en Cristo por gracia de Dios, el segundo declara la paz que tenemos luego de dicha redención. Un comentario a pie de página que no estaré más recordarlo. Luego dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esta palabra en Cristo Jesús se repite 7 veces en Efesios y más de 160 veces en las 13 epístolas de Pablo. Cristo es la persona central en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cristo es la puerta por medio de la cual entramos en la familia de Dios. Cristo es el Cordero que hace posible nuestra redención. Somos aceptables a Dios mientras permanecemos en Cristo. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Cristo es la cabeza de la cual todos los creyentes estamos conectados. Entonces Cristo es la persona principal en todas las cartas de Pablo y eso es parte de lo que el significado en Cristo Jesús quiere indicar. En Cristo Jesús que estamos dentro de la familia de Dios. Ahora, del verso 3 al verso 14, un comentarista dijo que era una cascada de bendiciones, porque habla acerca de nuestra salvación, cómo ocurrió nuestra salvación, y tiene por protagonistas primeramente a Dios Padre, luego a Jesucristo, y luego el Espíritu Santo, la Trinidad actuando en el proceso de nuestra salvación, los roles que cumple el Padre en nuestra salvación, por así decirlo, el rol que cumplió Jesucristo en nuestra salvación y el rol que cumplió el Espíritu Santo en nuestra salvación. Todo eso viene en Efesios capítulo 1 del verso 3 al verso 14 que vamos a estar estudiando. Ahora, el verso 3 dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, Dios ha derramado primeramente su amor bondadoso a nosotros por medio de bendiciones tan grandiosas que trascienden más allá de simples promesas, sino de promesas que fijamente se cumplen en nuestras vidas. La mayor bendición que Dios derramó sobre todos los hombres fue el sacrificio de Cristo para que aquellos que crean en Él sean salvos. Juan 3:16. Dice que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Esto nos da a entender que toda bendición se halla en Cristo, como esfera dentro de la cual se derraman sobre nosotros, siendo Él el instrumento único que las hace efectivas en nuestras vidas. No existen 2 caminos, 3 caminos, 4 caminos para llegar
a Dios solamente existe un camino y se llama Jesucristo. Cristo no dijo yo soy un camino, yo soy una verdad. Él dijo yo soy el camino, yo soy la verdad. Jesucristo es la única persona por la cual nosotros pudimos haber obtenido el favor de Dios. Y asimismo es la única persona la cual nos puede garantizar a nosotros estar en Dios mismo y disfrutar de las bendiciones de la redención. Luego pasamos a la doctrina de la elección, verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto se le llama la doctrina de la elección, que es comprendida por las iglesias conservadoras independientemente a sus posturas. La doctrina de la elección en realidad tiene dos perspectivas de las cuales se las toma, y quisiera explicarlas en este momento para que podamos entenderlas. Tomaré solamente dos conocidas y yo creo que va a resonar en sus mentes estos nombres, porque ya anteriormente habíamos hablado de estas dos posturas, pero es importante entenderlas desde ambas perspectivas. Comprendo de que aquí no solamente están hermanos de una postura determinada, sino también de la otra, así que lo que intento hacer es hacer un estudio lo más central posible, utilizar las dos interpretaciones para que ambas partes queden satisfechas con el estudio. Primeramente tenemos la posición arminiana en cuanto a la elección. La posición arminiana sostiene también la idea de la elección. Sin embargo, a diferencia de otra doctrina, esta asegura que ésta se da conforme a la presencia de Dios, el conocimiento de todas las cosas, incluyendo acontecimientos pasados, presentes y futuros, y asimismo las decisiones que tomarán los hombres en cuanto a la gracia que les va a ser otorgada por Dios. La posición arminiana dice que los hombres fueron elegidos por Dios, sí, antes de la fundación del mundo, pero Dios tomó en cuenta sus decisiones, que esas personas aceptarían o no la gracia salvadora ofrecida por Dios para su salvación. Al saber esto, Él escoge a las personas quienes responden a su gracia para salvación preveniente, derramada sobre todos los hombres, para capacitarlos para ejercer una decisión libre y para responder a ella positiva o resistirla. Dios derrama su gracia sobre todos los hombres para salvación y el hombre decide libremente si aceptarla o simplemente rechazarla. Y en base a esa decisión y el conocimiento que Dios tiene de esas cosas es que se produce la elección. Esta es la posición arminiana en cuanto a la elección. Esto es lo que es llamado elección condicional. Ahora, la postura del calvinismo es conocida como la elección incondicional. Esta dice que antes de que todas las cosas fueran creadas, Dios preordenó dividir a toda la humanidad en dos grupos. Algunos serían su pueblo y el resto serían dejados en sus pecados. Tienen como sustento Romanos capítulo 9, el pasaje al cual apuntan para sustentar esta postura. Entonces, en su forma más simple, la elección incondicional dice que Dios escogió a su pueblo y lo hizo en la eternidad pasada, no en el tiempo. Aquellos a quienes Él escogió son llamados los elegidos. Ahora, ¿qué es lo que los mueve a Dios escogerlos a ellos en primer lugar? Los escoge solamente por su soberana gracia. Dios los elige para que reciban misericordia, para que vayan al cielo, para que sean hechos perfectamente santos y para que sean totalmente glorificados. Dios escoge de manera predeterminada a los elegidos en Cristo. En un sentido general, la postura calvinista dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero en otro, en el sentido más amplio, Dios escogió solamente a algunos pecadores para salvarse. Esto, bajo tal postura, no hace injusto a Dios, ya que los que son salvos por misericordia y gracia. Les es otorgado un don que no merecían, y los que quedan en condenación reciben lo que merecen. Nadie puede culpar a Dios porque el hombre es pecador y Dios es un Dios santo. Ningún hombre merece ser elegido, todos merecen ser rechazados. Lo sorprendente no es que Dios rechace a algunos pecadores, sino que escoja a algunos pecadores para salvarlos, como lo dijo un ponente de esta postura, R.C. Sproul, en una de sus predicaciones acerca de los 5 puntos del tulip. Entonces, estas son las dos posturas, pero independientemente de estas dos posturas acerca de la elección, el hecho es que fuimos escogidos por un Dios santo.
el cual nos escogió libremente por su voluntad, aun sin nosotros merecerlo. Pablo menciona esta doctrina tan preciada para que nos sintamos agradecidos hacia Dios, ya que de Él y solo de Él dependió el todo de nuestra salvación. Un comentarista decía: no sería tan maravilloso si fuera el hombre el que escogería a Dios. La maravilla es que Dios escoge al hombre. Básicamente, la doctrina de la elección está fundamentada por la voluntad de Dios y Dios eligiendo al hombre y no el hombre eligiendo a Dios. Y es exactamente lo que nos quiere dar a entender Pablo. Pablo en todo momento en la carta va a decir de que fue Dios quien nos eligió, fue Dios quien por su pura voluntad nos salvó, fue Dios quien nos escogió, fue Dios quien nos predestinó. Luego vamos a ver que el apóstol Pablo habla acerca de la voluntad de Dios y dice de que la voluntad de Dios fue determinante para nuestra salvación. Esto vino por medio de Cristo, de donde proviene toda bendición del Padre, pues Él es la escalera que hizo posible nuestra relación cercana de Dios. La palabra predestinación simplemente quiere decir preparado de antemano, algo destinado de antemano. Nuestra salvación ya estuvo en la mente de Dios desde la eternidad, antes siquiera que nosotros existamos. Estuvo en la mente de Dios, y el hecho de que nosotros hayamos estado en la mente de Dios antes de todas las cosas es un gozo para todos nosotros. Dios nos tuvo pensado desde la eternidad y en cierta forma también asimismo Él conoce nuestro destino y las cosas que vayamos a suceder en lo posterior. Luego dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Para entender un poquito acerca de esta doctrina de la adopción, tenemos que irnos un poquito al contexto histórico del cual Pablo habla. En Roma, cuando alguien quería adoptar a un niño, lo que pasaba es que el adoptante, por así decirlo, el hombre que quería adoptar al niño, se iba a los tribunales a que obviamente se valide la adopción, y luego de ello, todos los beneficios que el hijo tenía anteriormente en su otra familia le eran quitados, y aún las deudas y todo lo que había tenido en su anterior familia le eran quitados, y él recibía la herencia y los beneficios de su adoptante que en ese instante estaba haciendo esa gestión. Entonces, en pocas palabras, le era quitada la herencia anterior para hacerle atribuida la herencia por venir que venía con su nueva familia. Esto nos deja una enseñanza bastante hermosa. Pablo quiere darnos a entender que estábamos anteriormente en el poder del pecado y del mundo. Efesios 2 dice que estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, dominados por el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, pero Dios, por medio de Jesús, nos ha liberado de ese poder, y su adopción no solamente borra nuestro pasado anterior, sino nos atribuye a nosotros todos los beneficios de la redención, incluyendo una herencia incorruptible y una esperanza viva. Es eso lo que Pablo daba a entender con adopción. Antes fuimos hijos, obviamente, como dice 1 Juan, el que no practica la justicia, el que practica el pecado, es del diablo. Antes éramos en cierta manera dominados por el enemigo, mas cuando pasamos a ser de Cristo, automáticamente nuestro pasado y nuestros actos anteriores son borrados, y nosotros no obtenemos la condenación que mereceríamos por nuestro pasado, sino obtenemos la salvación que no merecemos, aun a pesar de nuestro pasado. Es una verdad realmente tremenda que encierra la doctrina de la adopción. Ahora, me gusta esto, según el puro afecto de su voluntad. Lo que me llena de gozo es la convicción de saber que Dios me haya redimido, sin tomar en cuenta mi pecado. Y este hecho de ser elegido y predestinado es de gozo para nosotros. Pero también en cierta manera es de tristeza en nosotros, porque al ser escogidos por un Dios santo, nosotros tendríamos todas las de vivir para su gloria, como agradecimiento. Nuestro corazón se debería llenar de gozo y agradecimiento, que no vivir para su gloria cada segundo nos haría llorar en lágrimas eternas. De hecho, Jonathan Edwards decía, me siento tan agradecido de que Dios me haya salvado, que no vivir para su gloria me hace llorar todos los días de mi vida. Constantemente estamos fallándole a Dios. Y eso era lo que Jonathan Edwards quería decir.
Me siento muy agradecido porque Dios me escogió. Sí, siento mucho gozo, pero a la vez siento mucha tristeza. Porque esa elección, esa salvación debe crecer en mí un corazón conforme al corazón de Dios y debe hacerme vivir para su gloria. Y no vivir para ese propósito realmente llena mi corazón de tristeza y mis ojos de lágrimas. Conocer estas doctrinas, la elección, la predestinación, la adopción en Cristo, deben ser pilares en nuestras vidas que nos haga vivir vidas agradecidas y vidas para la gloria de Dios. Y dice, para alabanza, en el verso 6, de la gloria de su gracia. La palabra caris, que es favor gratuito e inmerecido, que quiere dar a entender la palabra gracia, expresa el modo de trato de Dios para con nosotros, y esto exige de nosotros un acto más puro de adoración. Romanos 5, 10 al 11 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Al recordar la bondad de Dios en cuanto a nuestra elección, nuestro corazón siente la necesidad de adorar su nombre, pues ha sido hecho nuevo para ser sensible a su presencia y amor. Nos hizo aceptos al amado, como después lo vamos a ver. Dice, con la cual nos hizo aceptos al amado. Dios agrada de aquellos que son justos. Pero ¿cómo podemos ser justos nosotros mismos? Solo podemos ser justos si somos justificados por Cristo. Y ahí es por el cual nosotros obtenemos el favor de Dios. Obtenemos el favor de Dios tan solamente por la obra de Cristo, por el cual somos aceptos ante el amado. Ahora dice, según las riquezas de su gracia. El amor de Dios hacia cada hijo suyo fue tan grande que no escatimó dar a lo más preciado de su inmensa riqueza. Nos dio su espíritu, como dice 1 de Juan 4:9, y con ello todas las cosas, Romanos 8:32. El que no escatimó, dice, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es decir, si no escatimó entregar a su Hijo a ser sacrificado, latigado por hombres impíos, ¿cuánto más no va a escatimar a darnos la salvación eterna y a perseverar en ella? ¿Cuánto más no nos dará una herencia incorruptible en los cielos? ¿Cuánto más seguros debemos estar de que las promesas de la palabra de Dios se cumplirán sí o sí? Que aquella promesa que dice en Filipenses 1:7, que la obra que comenzó en nosotros la culminará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuánto más tenemos nosotros la convicción de que eso realmente se cumplirá en nuestra vida? Si tú tienes la convicción real de que cuando tú lees las Escrituras es Dios hablándote, también debes tener la convicción de que cada promesa que tú lees en la palabra de Dios estés seguro de que se va a cumplir en tu vida. Obviamente bajo la voluntad de Dios. Entonces, esta es las convicciones que nosotros debemos tener como creyentes para que nuestras vidas sean fortalecidas. Creer en la palabra de Dios, creerle a Dios. Luego dice, en sabiduría e inteligencia, versículo 8. La palabra inteligencia quiere decir el conocimiento que nosotros adquirimos. Y la sabiduría es la práctica que nosotros hacemos bajo ese conocimiento que hemos entendido. En pocas palabras, Dios nos ha sobreabundado no solamente con todo conocimiento para que nosotros podamos llenarnos la cabeza de conocimiento, sino también nos ha dado la capacidad para responder a tal conocimiento. No sé si se han encontrado con personas que conocen mucho acerca de distintas cosas, o tal vez muchos ministros que conocen mucho de la Biblia o de las Escrituras, muchos hermanos que conocen mucho de la Biblia y las Escrituras, pero cuando uno ve su vida, no ve reflejada la Biblia en su vida. Entonces es interesante saber que la Biblia no solamente lo tomemos como un mero conocimiento, sino también que ese conocimiento produzca fruto en nosotros en torno a la práctica. Dios no solo nos da la capacidad de pensar correctamente, siendo iluminados por su palabra, sino también produce el querer y hacer su voluntad en nosotros. No simplemente nos manda a obedecer, nos da la capacidad de escucharlo y el poder para obedecer. E impulsa nuestros deseos hacia Él. Luego dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El hecho de que Dios hable acerca de un misterio
no quiere decir de que Dios nos haya ocultado ciertas cosas, sino porque no hubiese sido conocido ante nadie sin que Dios lo haya revelado. Dios obviamente en el Antiguo Testamento se ofrecía sacrificios de corderos, holocaustos. Sin embargo, Dios reveló ya en la plenitud de los tiempos de que aquel cordero solamente era una sombra de aquel quien iba a venir, Jesucristo mismo. Y el misterio que vemos aquí en la Escritura es el que Cristo haya sido el cordero inmolado que anteriormente el significado había sido velado en el Antiguo Testamento. Este es un misterio que Dios lo reveló para nuestros tiempos. El misterio de lo cual los ángeles anhelan ver y que nosotros estamos viviendo. El misterio de Cristo, el misterio del Espíritu Santo en nuestra vida, guiando nuestro entendimiento. Ahora, algo que hay que destacar es que Dios había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, Dios es un Dios omnisciente que conoce automáticamente todas las cosas. Los tiempos venideros como los tiempos pasados tienen un control absoluto de todas las cosas. Y es importante entender esto porque a veces lo olvidamos. Dios no llega tarde, siempre llega en el momento indicado. Y cuando Cristo vino aquí a la tierra y fue sacrificado, no fue algo del azar, sino fue algo que Dios en sí mismo se propuso y algo que vino en el tiempo que Dios mismo lo dispuso. Algo que tengo que destacar del pensamiento de Calvino es que Calvino habla acerca de el Dios soberano, que no juega al azar, ni tampoco puede fallar en ninguno de sus planes. Él orquestó todo en la creación para que el mundo pueda funcionar, fructificar y asimismo Él ha orquestado la historia de toda circunstancia para cumplir su voluntad, propósito y esto para la alabanza de la gloria de su gracia. Cuando nosotros sabemos y entendemos de que Dios realmente tiene el control de todas las cosas, vamos a dejar de preocuparnos por muchas cosas que ahora en este momento nos están afligiendo. Obviamente como seres humanos nos alarmamos por cosas que realmente nos afligen, pero ante todo eso debemos saber de que hay alguien que reina por sobre todas las cosas. Debemos tener la visión de Daniel. No importa qué gobernante se ponga o no se ponga en nuestro país o en cualquier lugar en donde estemos. Importa que Dios está gobernando sobre todas las cosas. Cuando Isaías, el rey en esa instancia, había muerto, él dice que miró hacia arriba y vio a Dios gobernando por sobre todas las cosas. Cuando nosotros veamos las circunstancias difíciles, debemos ver arriba y ver que realmente Dios está gobernando sobre todas las cosas y que Él tiene el control de todo. En realidad, el mundo ciertamente piensa de que nada está siendo controlado, de que nosotros mismos en cierta forma tenemos que luchar para que tales cosas lleguen a suceder o no lleguen a suceder. Pero Dios es determinante, el propósito de Dios se cumple sí o sí. No importa el consejo de los hombres, no importa la maldad que hay en el mundo, no importa lo mucho que se pervierte el mundo. A fin de cuentas, el propósito de Dios se cumple y el consejo del hombre no permanece para siempre. Hay un escéptico que dijo, el universo es indiferente. Fíjate lo que dijo. ¿Quién lo creó? ¿Por qué estamos aquí nosotros, en este insignificante puñado de barro que gira en el espacio infinito? Él dijo, yo no tengo ni la más ligera idea y estoy convencido de que nadie tiene la más mínima idea. El mundo ha perdido la fe. Básicamente, él dijo eso. Y es en serio. El mundo ha perdido el sentir de que todo acontecimiento tenga propósito o significado. Pero Pablo dice aquí, y cree vehementemente que todo tiene un propósito y fin predeterminado por un Dios soberano que logra todo lo que se propone en sí mismo ininterrumpidamente para su gloria. Dios ya tenía en su mente un tiempo en el que el ministerio de la cruz iba a ser revelado, en el que el misterio de la iglesia, en cierto sentido la conformación de judíos como gentiles, iba a ser unida en un mismo cuerpo. El cumplimiento de las cosas llegó cuando Cristo vino a predicar el reino de Dios. Y todo aquel que creía y venía a Él era participante del reino de Dios. Todo había sido orquestado por un Dios soberano. El versículo 11 y 12 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su
voluntad. Desde la caída de Adán y Eva, se predicó este misterio acerca de la cruz. Aun a pesar de las fallas de los hombres y su desafío a Dios en muchas oportunidades, el propósito de Dios permaneció inamovible en toda la historia. Luego dice en el versículo 2, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Estuvimos viendo que el Padre fue quien envió al Hijo. El Padre fue quien derramó las bendiciones espirituales sobre aquellos que creen. Y Jesucristo fue quien hizo efectiva aquellas bendiciones para aquellas personas que creían en Él. Asimismo, luego aquí estamos viendo la operación del Espíritu Santo. El Padre tuvo un rol, Jesucristo tuvo un rol dentro de nuestra salvación y el Espíritu Santo tuvo otro rol distinto del Padre y del Hijo. Dice, en Él también, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usando la analogía del sello, un comentarista dice que aquel quien puso el sello fue la mano de Dios. El sello mismo fue el Espíritu Santo. Y la imagen que estaba en ese sello era Jesucristo. De modo que cuando somos sellados por Dios, es la estampa de la imagen de Jesucristo que es moldeada en nuestra vida. Es decir que cuando Dios nos elige, nos predestina, opera junto con su Espíritu Santo para que seamos a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo en los últimos tiempos bajo el proceso de la santificación. La palabra aquí que es muy interesante es la palabra arras en el versículo 14. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta palabra arras viene de la palabra arrabón, que quiere significar la garantía, el adelanto. El Espíritu Santo, el cual nos ha sido dado, nos garantiza la victoria por sobre todo y la consumación de nuestra salvación, que es nuestra posesión adquirida, y todo esto para alabanza y gloria de Dios. El arrabón era una parte del precio de la compra o del contrato que se pagaba anticipadamente como garantía de que la operación se hacía en firme. No que era una compra que en un momento podía yo hacerla efectiva y en otro momento poder arrepentirme de esa compra, sino que era una garantía de que realmente yo estaba firmemente decidido a hacer esa transacción en el mundo de los negocios griegos. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que la experiencia del Espíritu Santo que tenemos en este mundo es un adelanto de las bendiciones del cielo y es la garantía de que algún día entraremos en la plena posesión de la bendición de Dios. El Espíritu Santo es aquella garantía, nos da la convicción a nosotros mismos de que Dios nos ha escogido, nos ha predestinado y que asimismo nosotros llegaremos a la redención que será adquirida para alabanza de su gloria en los postreros días. Es el Espíritu Santo quien da garantía que eres un verdadero creyente y es el Espíritu Santo la garantía de que tú realmente vas a llegar al cielo. Las experiencias más elevadas de paz y gozo cristiano que se puedan disfrutar en este mundo no son más que leves primicias o adelantos del gozo y de la paz en que entraremos un día. Es como si Dios nos hubiera dado lo bastante para aguzarnos el apetito para más y suficiente para asegurarnos que algún día nos lo dará todo. Es decir, todas las felicidades que obtenemos en este mundo, la felicidad que nos dan quizás nuestros hijos, nuestros padres, nuestros familiares, las posesiones que tenemos, es solamente una pizca y nada, creo yo, de la felicidad que nosotros obtendremos allá en los cielos. El gozo que nosotros tenemos, el amor, la paz que nosotros tenemos, producto del Espíritu Santo en nuestra vida, no se compara en nada al gozo y paz que tendremos en los cielos cuando Dios habrá terminado su obra en todos nosotros. Así que, desde el verso 3 hasta el verso 14, hemos entendido
no solamente el proceso de nuestra salvación, sino también el rol que cumplió tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo en ese proceso. También asimismo hemos comprendido las bendiciones, hemos entendido la doctrina de la elección, la doctrina de la predestinación, la doctrina de la adopción, y asimismo, en un sentido, en el versículo 14 entendimos la obra del Espíritu Santo en cuanto a nuestro futuro y destino de un creyente. Sin embargo, en los versos 15 hasta el verso 23, Pablo da a entender las características de una iglesia bíblica. Y vamos a pasar allí. En el verso 15 hasta el verso 17, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orar sin cesar. Pablo no solamente enseñaba y no practicaba, Pablo enseñaba lo que practicaba. Pablo habla acerca de las oraciones que él elevaba a la iglesia de Éfeso. Esto nos da a entender el corazón pastoral de Pablo, que le inquietaba a nunca sentirse satisfecho del tiempo de oración para con sus hermanos. Cuando oramos por las personas que lideramos, esa es evidencia que estamos liderando bíblicamente. El liderazgo bíblico o aquel líder bíblico es aquel líder que ora por aquellos a quienes se lidera. Y asimismo, el que nosotros oremos por alguien determina el amor que sintamos hacia nuestros semejantes. Ahora, vemos aquí que Pablo elogia a la iglesia de Éfeso y dice que habiendo yo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, una iglesia bíblica con una fe activa expresada por el amor por sus hermanos. La iglesia de los santos debe ser caracterizada por una fe que obra en amor para con los demás. Ahora, el apóstol Pablo va a continuar y va a decir, versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en vosotros en vuestras oraciones. Versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Al referirse aquí Pablo con espíritus, enfatiza la actitud fervorosa que el creyente debe tener por el conocer a Dios y su voluntad. Entonces, es notable que Pablo no diga: yo les insto a ustedes a que su pasión crezca. Pablo dice: yo oro a Dios para que su pasión crezca. Y es porque Dios produce la pasión en nosotros de buscarle a diario a Él. Entonces Dios es necesario que no solamente cree ese impulso en el hombre para que el hombre lo busque a Él, sino también quite la venda de los ojos del hombre para que el hombre pueda ver la palabra de Dios y la verdad en sí misma. Entonces, el versículo 19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole en su diestra en los lugares celestiales. Ahí nada más nos vamos a quedar. El mundo allá afuera no tiene el concepto de Dios el cual nosotros tenemos, porque no lo conocen y no lo pueden conocer sin que antes Dios opere en sus mentes. Su soberanía y señorío por sobre todo nos es revelado por una capacidad que Él nos da por su gracia. El simple hecho de que nosotros podamos leer las Escrituras y entenderlas es gracia, pura gracia de Dios. El hecho de que tú puedas conocer muchas cosas profundas acerca de la Biblia y de los atributos de Dios no tiene que ser algo en el cual tú te puedas gloriar, porque inclusive el conocimiento que tú has adquirido te ha sido dado por Dios y sin la gracia de Dios tu conocimiento realmente fuera inútil, fuera vano. Pero es interesante ver las palabras supereminentes en el versículo 19 y la palabra fuerza. El hecho de que el versículo 19 diga que
la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación de su poder y de su fuerza. Es decir, esto a nosotros en cierta forma nos da cierta seguridad y a la vez confianza. Lutero decía, yo me veo a mí mismo y me veo imposible de salvar, pero veo a mi Salvador y veo posible y segura mi salvación. Y es porque las promesas de Dios son guardadas en el poder y la voluntad de Dios. El que es tan poderoso para revivir aún al más miserable pecador y hacer que éste levante la mirada hacia él, es también tan amoroso como para darle esperanza de una herencia conforme a sus riquezas de gloria. Él es poderoso para salvarnos, Él es poderoso para redimirnos y asimismo es poderoso para guardarnos. El mayor acto de poder y amor quedó demostrado en la cruz del Calvario. El acto de amor de dar a su Hijo, Jesucristo, en rescate de pecadores y acto de poder al resucitarle de entre los muertos y a dar la vida para aquellos que creen en Él y asimismo llevarlos a la gloria. Versículo 21 que dice sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. El versículo 22 ya para terminar dice y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En un mundo separado y disperso, aún hay alguien que reina por sobre todo y en todo, y es Jesucristo. Todo está bajo sus pies y ha dado una potestad a su iglesia para una misión en especial, que es predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. La iglesia representa el cuerpo de Cristo. Es por medio de ella que el mensaje es predicado. Jesús lo está llenando todo, paulatinamente, todo a través de la iglesia y su labor en la tierra. Wesley decía, cuán gloriosa labor es cantar las maravillas de mi Salvador, cuán gloriosa labor es declarar la voluntad de mi Señor. Fíjate, es un honor grandioso de que sea Jesucristo quien es sobre todo y sobre todos, el quien haya decidido que la iglesia sea coprotagonista de la obra redentora de salvación. Y es realmente glorioso el que tú y yo formemos parte de ese plan, el ser participantes de aquella labor tan magnífica que Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Sintámonos honrados de saber de que somos realmente valiosos a los ojos de Cristo y tenemos un rol en especial y tenemos realmente un propósito aquí en esta tierra. Y así hemos terminado prácticamente el capítulo 1. Ha sido bastante, creo que un poquito largo, son 1 hora y 37 minutos. Creo que hemos terminado exacto, 4 en punto. Quisiera saber si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden abrir sus micrófonos desde este momento.